Bienvenidos, hermanos y amigos, al programa Espigando de Iglesia Cristiana Nuevo Día en la ciudad de Moreno Valley, California, la cual forma parte del compañerismo Ministerio Hebrón. Este programa Espigando se enfoca principalmente en compartir de una manera corta verdades, joyas de la palabra de Dios que se enseñan de una forma más detallada y extensa en el Instituto Ministerial Hebrón. Si tú por primera vez estás viendo este programa, en el segmento anterior queremos decirte que comenzamos el tema numerología. Y en esta ocasión queremos comenzar preguntándonos por qué el Señor utiliza números para revelar verdades. En el tema anterior que compartimos, que fue tipología, mencionamos este verso de Proverbios capítulo 25, verso 2, donde dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esconder un asunto, no revelarlo abiertamente, es parte de la naturaleza de Dios, cómo Dios quiere comunicarse con nosotros, y lo vimos en el tema anterior de tipología. Pero lo importante aquí es que esas cosas que Dios esconde, Dios se las va a revelar a aquellos que, como dice aquí, las escudriñan. Y esos que las escudriñan son reyes, aquellos que reinarán eternamente con Cristo Jesús. A ellos se les revelará esas verdades escondidas, pero porque ellos se dedicaron a escudriñarlas. Y eso es lo interesante y lo lindo de este tema que estamos viendo ahora, numerología. Pero en lugar de preguntarnos por qué Dios usa números para revelar verdades, tal vez debíamos preguntarnos por qué no las utilizaría. En realidad, pensémoslo bien, en lo natural, en esta vida y en la Biblia, los números son muy importantes. Juegan un papel importantísimo los números. Es ilógico pensar que un Dios infinito, un Dios eterno y todopoderoso, con un entendimiento infinito y perfecto, pudiera escribir un libro con palabras que no tienen significado, que palabras vanas. Como vimos en el segmento anterior cuando comenzamos este tema, la Biblia es una belleza, pero también es una cosa asombrosa, donde muestra que nadie podría escribir un libro así. Solo una mente superior, perfecta y eterna podría escribir un libro como la Biblia, donde están escondidos tantos secretos usando números. Y entonces queremos ver eso, que los números son muy importantes. Por ejemplo, en la Biblia hay un número muy que llama mucho la atención en la revelación de Daniel. Daniel, él recibe una revelación del fin, y esa revelación del fin va a estar basada, dice, en un periodo de tiempo de 70 semanas. Imagínense, si nosotros no sabemos nada de lo que es 70, el número 70, vamos a perdernos la revelación de Daniel. Lo mismo, por ejemplo, en Apocalipsis menciona que hay un periodo de 3 años y medio. Y también habla de un periodo de 42, el número 42 meses. Esos números son importantes en la Escritura. Pero si no le damos importancia a los números, perderíamos el mensaje que Dios quiere darnos en su palabra utilizando números. Amén. Si para nosotros estudiar los números, vamos a ver que hay algunas reglas que debemos usar para poder determinar qué significa este número o aquel número. No puede ser solo al azar de que yo tuve un sueño y para mí el número, qué sé yo, 24 significa esto, y sin base. No, hay reglas
para poder determinar con la palabra de Dios, con la Biblia, qué significa ese número. Entonces, vamos a ver esa regla, la regla número 1. La regla número 1 está basada en que el lenguaje en que fue escrita la Biblia, en algunas ocasiones, por ejemplo, en el hebreo, la palabra de ese número, o sea, por ejemplo, vamos a decirlo así, el número 7. La palabra 7 en el hebreo significa también pacto. Esa palabra 7 significa una promesa. Entonces, en hebreo, si alguien quiere decir te hago una promesa, le está diciendo te hago un 7. O vamos a hacer un pacto. Están utilizando la palabra vamos a hacer un 7 porque la palabra 7 se usa como pacto y como promesa. O sea, en ese caso el lenguaje en que fue escrita la Biblia ya nos está dando automáticamente el significado del número. Otro ejemplo es el número 1, por ejemplo. Ese número 1 en hebreo significa unido o unión. Entonces es lo mismo. Vamos a estar todos uno, es la palabra hebrea. Entonces ellos usan la misma palabra para decir uno, para decir unido, para decir unión. Entonces el mismo lenguaje nos está dando el significado. Esa es la regla número 1. La regla número 2 es que a veces hay aseveraciones en la Biblia donde el significado del número está dicho en el contexto, en el pasaje exacto. Por ejemplo, en Corintios nos dice que en boca de 2 o 3 testigos se va a definir un asunto. Entonces, ahí nos está diciendo claramente que el número 2 o el número 3 son usados como testigos. Entonces, el número 2, el número 3 nos está hablando de testigos, nos está hablando de testimonio. Entonces, esa es la regla número 2. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, está hablando de los 4 ángulos de la tierra. El número 4, aquí está señalando este pasaje claramente que el número 4 nos habla de toda dirección, de cada dirección, es el número 4. Cuando vemos entonces el número 4, podemos entender que está hablando de algo global, de toda dirección, como lo dice aquí en la forma en que utiliza el 4 en el pasaje. Nos está dando claramente la idea de lo que el número 4 significa. La regla número 3 es que habrá casos, y tal vez es la mayoría de veces en cuanto a los números, que necesitamos buscar todas las veces que ese número es usado en la Biblia para ver una idea o un contexto donde ese número es usado con más frecuencia. O sea, si por decir así, el número 5, comenzamos a ver en todas partes donde habla el número 5 y podemos ver ahí de qué está hablando, y en la mayoría de veces el contexto va a ser un común denominador. Entonces eso nos va a dar la idea de lo que significa ese número, como por ejemplo el número 10. El número 10 dice la Biblia que el pueblo de Israel tentó a Dios, lo probó 10 veces. Luego dice Daniel, fueron probados 10 días. O sea, el número 10, en el contexto en que ese número va siendo usado, vamos a ir a darnos cuenta que habla de prueba, de un periodo donde uno es probado. Es de lo que está hablando el número 10, por ejemplo. Entonces, esa es la regla número 3, que tal vez es como le dije,
la más común en la mayoría de los números para poder encontrarlo. En este punto de ver dónde aparece ese número es donde podríamos aplicar uno de los principios de la hermenéutica, el cual se llama el principio de la primera mención. Y ese es ayuda mucho cuando estudiamos la Biblia. Y en cuanto a los números, ayuda en esta regla. Porque si buscamos el número 3, por ejemplo, entonces iríamos la primera vez que el número 3 es mencionado en la Biblia. Entonces, cuando llegamos a la primera mención, generalmente esa mención va a ser muy significativa y probablemente nos va a mostrar cómo la Biblia va a usar ese número de ahí en adelante. Es como, por ejemplo, el número 8, que Dios entró a un tiempo de reposo. Dice, cuando terminó la creación en el día 7, el número 8 dice, y reposó Dios. Entonces está diciéndonos en la primera mención que el número 8 habla de reposo. Entonces ya con ese dato muy significativo, vamos a las demás veces que la Biblia menciona el número 8 y eso nos vaya dando luz de muchos pasajes y vamos a poder encontrar verdades preciosas de la palabra de Dios. Por eso quiero leerle algo. Lo voy a leer porque necesito que usted entienda bien esto. ¿Por qué estamos compartiendo este tema? El anterior, tipología, y este tema, numerología. El deseo de compartir este estudio corto de numerología no es para que nos volvamos místicos, ¿entiende? Tal vez muy consumidos ya solo por números y números y miramos números por todos lados. Tampoco es para llenarnos la cabeza de conocimiento o de cosas sorprendentes. No es ese el propósito de compartir este tema numerología. El propósito es llenar nuestros corazones con mayor entendimiento de la palabra de Dios y su aplicación práctica a nuestra vida. Ese es el propósito. Que al ir entendiendo qué significan los números, vamos a poder tener mayor entendimiento de la palabra de Dios y poder aplicar esas verdades a nuestra vida. Amén. Es para que la escritura la podamos ver de una mejor manera y eso va a ir dándonos a nosotros entendimiento para nuestro diario vivir. Así que le estoy diciendo esto para que no seamos guiados por números. Que después si tú te metes a estudiar qué significan los números en la Biblia, no te vuelvas alguien que ya toda la vida vas a estar siendo guiada por números. ¿Por qué digo esto? Es porque muchos caen en eso, en darle mucho énfasis a los números en su propia vida, en su vida diaria. Por ejemplo, llegan a entender el significado del número 13 y después salen a la calle y miran el número 13 por todos lados y ya se asustan porque el número 13 en la Biblia no tiene un significado muy bonito. Lo vamos a ver más adelante. O por ejemplo el 666. Si te sale en tu recibo, compraste algo y el precio fue $6.66, te asustas y dices, esto es malo. O sea, no queremos volvernos así con respecto a los números. Es un consejo que estamos dando. Aunque no descartamos que Dios pueda utilizar en un momento específico, en un momento dado, un número en nuestra caminata para hablarnos. No descartamos esa posibilidad. Pero no es este curso con el fin de que uno se vuelva loco y por todos lados mira números. Y si te dan un cuarto de un hotel con el número 13,
Tú ya no quieres ese cuarto y comienzas a reclamar y a decir, no, yo no quiero ese cuarto, quiero otro cuarto. Denme a mí el número 7. Denme el cuarto número 5, que son números más lindos. ¿Me entiendes, hermano? O sea, este curso no es para que nos volvamos así. Este curso es para que estudiemos la Escritura y veamos las verdades, las joyas que Dios ha dejado ahí y cómo a través de los números nosotros vamos a poder comprender de una manera más grande y preciosa. Cómo vamos a poder entender todas las medidas que el Señor le dio a Ezequiel, que tiene el templo que el Señor le mostró a Ezequiel, un templo que será construido. Pero luego la Biblia nos dice que nosotros somos el templo del Señor. Entonces esas medidas están dándonos características que nosotros tenemos que llenar para nosotros llegar a ser templo del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso si no estudiamos la numerología? Si en el templo ese aparece el número 30 en alguna medida, necesitamos saber qué significa el número 30, después aplicarlo a nuestra vida, a ver si en nosotros tenemos las características y lo que significa el número 30 para nosotros llegar a ser el templo del Señor. Vemos cómo es lindo e importante e interesante saber el significado de los números, cómo Dios los usa en su palabra, porque así es como Él quiere revelarse a nosotros. Así que en el próximo segmento empezaremos a ver los números principales que la Biblia utiliza. O sea, con esto quiero decir que no vamos a ir del 1, el 2, 3 y hasta llegar, vamos a ver hoy el número 333 y el 334, no. Vamos a ver solo los números principales que la Biblia utiliza. O sea, esto es en dos características. Uno, los números que son utilizados más. Como mencionamos, el número 7 aparece muchísimas veces en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces. El número 5 muchas veces. El número 3 muchas veces. Entonces esos números son importantes saber lo que significan. El número 10, el número 40. Pero también vamos a estudiar números que tal vez no aparecen muchas veces, pero aparecen en un contexto relacionado a verdades importantes. Amén. Como por ejemplo, el número 42. O 3 años y medio, por ejemplo. 3 y medio. Aparece en la Biblia ese número. En el contexto de una verdad muy importante. Entonces queremos ver esos números. Y en cada uno de esos números, cuando los miremos, lo cual vamos a empezar en el próximo segmento a verlos, vamos a ver dos cosas. La primera cosa es que vamos a ver las referencias donde el número aparece. O sea, vamos a estudiar la Biblia. No vamos a ver todas las referencias, como le dije hace un momento. Si leyéramos aquí todas las veces donde aparece el número 7 en la Biblia, llevaría muchísimo tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer del segmento próximo en adelante es ir viendo cada número, de los números importantes o los números que se mencionan muchas veces. Vamos a ver algunas referencias. Obviamente comenzando con la primera mención y viendo esas referencias y utilizando las reglas anteriores, viendo en qué contexto está usando el Señor ese número para poder llegar a entender el significado de ese número. Entonces, cuando ya logremos entender, captar qué significa ese número, entonces nosotros vamos a hacer la segunda cosa con ese número, y es que ya con ese entendimiento de lo que significa el número, entonces vamos a ver pasajes bíblicos ya con esa luz, donde podremos ver, aplicando el significado, podremos ver otro ángulo o más profundo, digamos así, lo que Dios está hablando allí.
¿Entienden? Como por ejemplo el número 10. El número 10 es mencionado muchas veces como un número de prueba. La gente es probada con el número 10. Entonces, cuando ya entendemos, el número 10 significa prueba, como un examen. El pueblo de Israel fue examinado por Dios 10 veces en el desierto y las 10 veces falló. Entonces, ya con el entendimiento de lo que significa el número 10, vamos a ir a pasajes en la Biblia donde habla del número 10 y vamos a ver que, ahora entiendo. Por ejemplo, cuando el Señor le dice a sus discípulos el día que Él fue llevado en las nubes, dice la Biblia que había allí como 500 discípulos. Y esos 500 discípulos oyeron que el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén, vayan a Jerusalén, no salgan de allí hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces, esos 500 oyeron lo que Jesús les dijo, pero tardaron 10 días después de eso en que el Señor respondiera. O sea, estos discípulos se fueron. Yo no sé si los 500 llegaron al aposento alto, es lo que la Biblia menciona, un lugar en un segundo piso, en una casa grande, obviamente era grande. Pero conforme pasaron los 10 días, de esas 500 personas, 380 se fueron retirando uno a uno, porque encontraron ellos que había otras cosas más importantes que hacer, más importantes que esperar la promesa que Jesús les dijo, más importantes que obedecer aquello que Jesús les dijo antes de irse. Quizá alguno dijo, no, yo tengo negocios que hacer, o yo dejé pendiente esto o aquello. Así que al final de los 10 días, solo habían 120 personas en el aposento alto. O sea, esos 500 fueron probados y solo 120 pasaron la prueba. Porque el día 10, dice la Biblia que cayó como el Espíritu Santo se oyó como un viento recio y se posó sobre la cabeza de ellos como lenguas de fuego. Y el Espíritu Santo los llenó, los bautizó a esos 120 ese día. Ese día fue un día glorioso que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. Vemos cómo podemos ver que hay una prueba. Cuando el Señor nos habla, Él va a probarnos, va a esperar. Y pidamos al Señor tener la gracia de haber oído y de esperar y poder analizar qué es lo más importante. O sea, esto es lo lindo de la numerología. Es muy emocionante, podríamos decirlo así, poder ir entendiendo el significado de los números, y vamos a empezar a verlo entonces en el próximo segmento, obviamente comenzando con el número 1. ¿Qué significa el número 1? Ya lo dijimos, lo primerito, en el hebreo la palabra uno se usa para hablar de unido, de unión. Aquí tenemos una buena unión entre todos los hermanos. Está diciendo en hebreo, aquí tenemos número 1 entre todos los hermanos. Tenemos uno entre los hermanos. O sea, ya sabemos el significado de la palabra uno, pero vamos a ver más acerca de ello en el próximo segmento. Dios te bendiga, hermano, hermana. Yo te animo a que si no has visto el tema anterior, tipología, lo mires, y junto con numerología van a ser 2 herramientas muy preciosas que Dios nos da para revelar a nosotros sus verdades, sus joyas que están escondidas en las Escrituras. Amén.
Dios te bendiga. Nos vemos en este mismo canal la próxima vez.